La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que estaba presentando una denuncia contra Genaro García Luna, ex titular de la AFI, ex titular también de la Secretaría de Seguridad Pública, por el caso de Florence Cassé, cuando él era titular de la AFI. Ya ayer le preguntaban al procurador y dice, bueno, pues que los documentos que se le presentaron, que él está examinando, no se presentaron en forma de denuncia. Vamos a ver qué fue lo que se presentó, cuál es la situación. Hay quien dice que se esperó la Comisión de Derechos Humanos a que los delitos hubieran prescrito para tomar alguna acción. Le preguntaremos al doctor Luis García López Guerrero, quien es primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor Luis García López Guerrero, buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, muy buenos días a todos. Doctor, buenos días. Empecemos por el principio. ¿Lo que se presentó fue una denuncia o nada más se remitió la documentación a la Procuraduría General de la República? No, sí se presentó una denuncia, prácticamente con el formato que debe de cumplir en los términos procesales y constitucionales para denunciar los hechos que, en opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueden ser constitutivos de delito. Doctor, ¿por qué se pone esta denuncia hasta ahora? Muchos columnistas el día de ayer se preguntaban, también amigos del auditorio se preguntaban, ¿por qué después de tanto tiempo se presenta una denuncia con estas características? Bueno, también debe comentarte que en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2006 conoció del asunto con motivo de una queja que un reportero presentó, doliéndose de una serie de agravios derivados precisamente del montaje que se llevó a cabo. La comisión hizo la investigación, solicitó la información a las autoridades señaladas como responsables. Debo decirte ahí que se negaron los hechos. Después recibimos información en donde en algún momento eran versiones contradictorias, en fin, la misma información que se dio a conocer por los medios de comunicación derivados de las entrevistas de aquella época. Y en ese expediente se concluyó que habían habido precisamente un manejo irregular de la información. Se concluyó ese expediente, pero paralelamente, en el caso de la señora Cassé, se inició su defensa legal en los términos que su abogado sí lo consideró. Nosotros hasta ahí conocimos del asunto. Sin embargo, hasta ahora, en el mes de enero de 2013, que la Suprema Corte de Justicia determinó que derivado de esa defensa legal que hizo precisamente la señora Cassé, para la Corte Suprema hubieron violaciones al debido proceso. Entonces, derivado de ello, la señora fue puesta en libertad, las razones que ya conocemos, pero la Comisión Nacional conoció precisamente porque esa decisión, y derivado de estas irregularidades que fueron violaciones a los derechos humanos, para nosotros impactó también en las víctimas del delito que fueron privadas de la libertad. ¿En qué aspecto? Bueno, que de alguna manera se vio disminuido su acceso a la justicia, la reparación del daño en los términos que establece la ley, y la sanción de los responsables a propósito de estas irregularidades que se contaron en aquella época, que nada más esa fue una parte, porque también hubo otros agravios en el tema de la asistencia consular. En fin, todo esto generó un efecto corruptor que vició el procedimiento y que para nosotros trascendió. A partir de ello, analizando esta determinación, más la información que ya contábamos por la intervención que tuvimos en 2006 derivado de este hecho, consideró el Ombudsman Nacional que era necesario emitir este informe especial, que se emitió un mes y 20 días después de la determinación de la Corte, y que también era importante que después de tanto tiempo no había ninguna persona sancionada ni administrativa ni penalmente, desde que en aquella época se iniciaron unos procedimientos al respecto, pero que no, por lo menos nosotros no tuvimos evidencias de que hayan culminado en la sanción de algún servidor público. Consideramos que era un momento de que se iniciaran las acciones legales respectivas, tanto penales como administrativas, y por eso se presentó el viernes pasado una denuncia para que el Ministerio Público de la Federación investigue si estas conductas que fueron irregulares y que viciaron el procedimiento, como ya lo hemos platicado, pues pueden ser constitutivas de delito, y si es el caso, y si para la Procuraduría no
prescrito, para nosotros no han prescrito, que así lo consideran, por eso se presentó la denuncia, pues que se investiguen y tales hechos pues no queden en la impunidad. ¿Por qué dicen ustedes que no ha prescrito y se mencionaba ayer que sí habían prescrito? ¿Cuál sería el plazo para la prescripción? Mira, nosotros, como lo hemos visto, hay varias voces que han presentado criterios diversos. Para nosotros, los hechos empiezan a prescribir a partir de que la Suprema Corte determinó que habían violaciones derivadas de irregularidades en todo este montaje que se llevó a cabo. Por eso es que presentamos la denuncia. Esa es lo que para nosotros, en términos de lo que establecen las leyes, a partir de este momento tendrá que empezar a contar la prescripción. Sin embargo, pues como hemos visto hay otras opiniones, nosotros no lo consideramos así. Bueno, ¿y cómo ven ustedes todos estos señalamientos que se han dado de que cómo es posible que se dé a conocer o que se interponga la denuncia hasta ahora, que pues ya se prescriben todos estos delitos y que, bueno, pues ¿por qué no se hizo antes en el gobierno del presidente Calderón? Bueno, mira, para nosotros no han prescrito los delitos. Número dos, pues no se hizo antes pues porque hasta el 23 de enero la Corte con su determinación emitió su sentencia. Hasta ese momento, de manera superviniente, nosotros como organismo público conocimos de las irregularidades y de las violaciones de derechos humanos que se cometieron. Ahora, en su momento, como ya se los platicaba Lupita Sergio, la Comisión conoció el asunto y emitió su determinación en el sentido de que habían habido un manejo irregular de la información que agravió en su momento al quejoso, que fue por quien conocimos el caso. Así hubo un pronunciamiento nuestro respecto de este asunto, pero además había una averiguación previa que ustedes recordarán, se inició derivado también de las conferencias de prensa que salieron en donde se hacían notar estas irregularidades, y la misma Procuraduría General de la República inició una averiguación previa que cuando nosotros revisamos no tenía ninguna actuación. Entonces finalmente no supimos, ya no tuvimos más evidencias de cuál fue el destino de esa averiguación previa. Y lo que sí vemos con mucha preocupación es que después de tanto tiempo no hubiese habido una sanción penal o administrativa a estos servidores públicos que realizando acciones de investigación del delito, pues me cometieron estos agravios que lesionaron los derechos humanos de la señora Cáceres, que eso ya lo determinó la Corte, pero que para nosotros pues también agravió a las víctimas del delito, y que por ello es importante, para que no queden en la impunidad, que se investiguen y que ya termine la agente del Ministerio Público de la Federación de esta denuncia que presentamos, que si es denuncia no es el informe especial. O sea, se hizo el informe especial, se emitió el día 13 y además se le dio el formato, digámoslo así, de manera coloquial, de denuncia, con todas las evidencias, y se presentó. Entonces, pues ya le tocará a la PGR analizarlo y determinar lo que corresponda. Pues yo quiero agradecerle, don Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el que haya tomado esta llamada. Gracias a usted, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenos días.